¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Transporte al Día, este programa que hacemos semanalmente a través de BTV para la Cámara de Transporte del Uruguay. La Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER, realizó hace pocas jornadas una nueva edición, la 12ª edición de la TAM Renovables. El lema de este año es la era de la electricidad. Y allí estuvieron presentes varios ministros de Estado, por ejemplo, la ministra de Industria, el ministro de Ambiente, jerarcas de UTE, jerarcas de otros ministerios, jerarcas, por ejemplo, de Antel, jerarcas de algunas reparticiones oficiales y muchísima gente vinculada, muchos expertos vinculados con las energías renovables, la electrificación, la electricidad aplicada a una enorme cantidad de rubros. En el acto de apertura hicieron uso de la palabra varias de las personas que acabamos de nombrar, pero el primero en hacerlo fue precisamente el presidente de AUDER. Diego Oroño hizo una especie de puesta a punto de cómo está hoy el Uruguay, dónde está parado el Uruguay con respecto al tema de las energías renovables, y esta fue su ponencia ante un absolutamente colmado auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Hoy quiero invitarlos a que reflexionemos durante unos minutos, a que pensemos juntos qué decisiones tenemos que tomar para construir el Uruguay de las próximas décadas. Cada tanto aparecen cambios que redefinen la forma en que funciona la economía. La revolución industrial fue uno de ellos, Internet fue otro, y sin duda la inteligencia artificial también lo es. La electricidad, sin embargo, no es una tecnología nueva. Lo que sí es nuevo es el lugar en que empieza a ocupar en la economía y en el desarrollo de los países. Durante más de 100 años fue una condición necesaria para que la economía funcionara. Hoy se ha convertido en el motor que la impulsa. Y eso nos abre oportunidades enormes, pero las oportunidades tienen una característica: no esperan indefinidamente. Los países que la aprovechan toman decisiones. Los que dudan demasiado terminan viendo cómo otros avanzan. Creo que Uruguay está exactamente en ese punto. De eso se trata este Congreso. No solamente de entender los cambios que están ocurriendo en el mundo, sino preguntarnos qué decisiones tenemos que tomar para que Uruguay sea protagonista de esta nueva etapa, la era de la electricidad. Señora Ministra de Industria, Energía y Minería, doctora Fernanda Cardona, señor Ministro de Ambiente, profesor Eduardo Ortuño, autoridades nacionales, presidentas de UTE y de ANCAP, representantes del cuerpo diplomático, autoridades de asociaciones empresariales, sponsors, socios de AUDER, speakers nacionales e internacionales, participantes presenciales y aquellos que nos siguen vía streaming, sean todos muy bienvenidos a la 12ª edición del Congreso de la TAM Renovables, la era de la electricidad. Voy a seguir un poco más. ¿Por qué decidimos llamar a este Congreso la era de la electricidad? Porque entendemos que ya no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de un cambio de paradigma. Durante décadas, la electricidad fue un insumo más de la economía. Hoy empieza a ocupar un lugar muy diferente. Cada vez más es la economía que comienza a organizarse alrededor de la electricidad. Por primera vez en la historia moderna, la demanda mundial de electricidad está creciendo 2,5 veces más rápido que la demanda total de energía. La Agencia Internacional de Energía ya no habla simplemente de transición energética, habla de que ha llegado la era de la electricidad. Y cuando uno analiza lo que está impulsando ese crecimiento, encuentra un denominador común. La industria se electrifica, el transporte se electrifica, la climatización se electrifica, los procesos productivos se electrifican, los data centers que impulsan la inteligencia artificial también se electrifican. Cada vez más sectores descubren que la electricidad es la forma eficiente de desarrollar sus actividades. Y acá aparece para mí uno de los cambios más interesantes de esta nueva etapa. Durante muchos años promovimos la electrificación principalmente por razones ambientales. Era el camino para reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Hoy, por primera vez, esa lógica también está impulsada por la economía. La energía solar y la energía eólica hoy son en gran parte del mundo las formas más competitivas de generar nueva electricidad. Y eso cambia completamente la conversación, porque electrificar ya no es solamente una buena decisión para el planeta, es también una de las mejores decisiones económicas que un país, una empresa
una familia pueden tomar. Por primera vez, sostenibilidad y competitividad dejan de ir por caminos separados y empiezan a ir en la misma dirección. Una matriz eléctrica basada en energías renovables, no solamente porque son la mejor solución ambiental, sino porque son también la mejor solución económica. Y una economía que se electrifica para aprovechar de esa electricidad limpia, abundante y competitiva. Justamente de eso vamos a hablar durante estos 2 días. Vamos a analizar cómo esta nueva realidad impacta sobre nuestras empresas, nuestras redes eléctricas, nuestras ciudades, nuestras políticas públicas. Escucharemos la visión de nuestras autoridades nacionales y de las principales empresas públicas sobre los desafíos que enfrenta el país. Compartiremos experiencias sobre movilidad eléctrica, infraestructura de carga y almacenamiento con baterías. Tendremos el privilegio de cerrar la primera jornada con la visión de Ramón Méndez sobre el momento energético que vive el mundo. La mañana de la segunda jornada tendrá una novedad que personalmente me entusiasma mucho. La hemos denominado la década solar, porque creemos que los próximos años pueden abrir una nueva etapa en el desarrollo de generación renovable en el Uruguay con un rol protagónico de la energía solar fotovoltaica. También hablaremos de hidrógeno verde, de generación distribuida, de tecnologías emergentes y cerraremos el Congreso con la mirada del ingeniero Alejandro Stipanisic sobre los desafíos energéticos que vienen. Pero más allá de cada uno de los paneles, hay una pregunta que atraviesa todo el Congreso. Es una pregunta simple. ¿Qué lugar quiere ocupar el Uruguay en esta nueva era de la electricidad? Durante muchos años hablamos, y con razón, de la transformación de nuestra matriz eléctrica. Fue un proceso extraordinario. Cambió el país. Nos dio prestigio internacional, atrajo inversiones y demostró que cuando Uruguay construye políticas de Estado es capaz de lograr cosas realmente importantes. Pero creo que llegó el momento de dar el siguiente paso. Y para hacerlo, tenemos que decir algo con absoluta claridad. No podemos vivir eternamente de la primera transición energética. No podemos caer en un Maracaná de la energía. Esa tentación tan uruguaya de creer que las glorias del pasado alcanzan para construir el futuro. La primera transición energética nos dio una plataforma extraordinaria. La segunda nos desafía a hacer algo todavía más difícil, transformar esa ventaja energética en desarrollo, inversión, empleo y crecimiento para el país. Y esa conversación estoy convencido que recién está empezando. Hay un concepto que me preocupa particularmente. Durante años repetimos una y otra vez una frase que casi se ha convertido en un mantra. A Uruguay le sobran las energías renovables. Hoy me animo a decir exactamente lo contrario. A Uruguay no le sobran las energías renovables. Si queremos atraer centros de datos, desarrollar nueva industria, electrificar el transporte o producir hidrógeno verde, necesitamos más generación renovable. Y no solamente más generación, necesitamos incorporarla a tiempo, porque las inversiones no esperan indefinidamente. Hoy, los proyectos internacionales ya no preguntan solamente por la estabilidad macroeconómica o la seguridad jurídica del país. Preguntan si habrá energía disponible, si será renovable, cuál es su precio y cuándo se pueden conectar. La energía dejó de ser un insumo para producir y es un factor de competitividad entre países. Por eso mismo creemos que Uruguay debe volver a generar las condiciones para acelerar la incorporación de nueva energía renovable. En ese sentido, celebramos cada proyecto que impulsa UTE, son excelentes noticias para el país. Pero también creemos que el desarrollo del sistema eléctrico puede y debe complementarse con una mayor participación del sector privado. Ya lo hicimos y lo hicimos bien. La primera transición demostró que las empresas uruguayas tienen capacidad técnica, capacidad financiera, capacidad de ejecución para desarrollar infraestructura de primer nivel. Por eso, desde AUDER hemos planteado a las autoridades la conveniencia de volver a analizar mecanismos que permitan movilizar inversión privada, incluyendo herramientas como por ejemplo los contratos de largo plazo, para acompañar el crecimiento de la demanda y fortalecer el mercado eléctrico. Desde nuestra visión, será muy difícil alcanzar los 500 megavatios de nueva generación solar que proyectan los modelos de planificación sin una participación activa del sector privado. Y si hablamos de electrificación, hay un sector donde esta transformación ya comenzó hace rato, la movilidad eléctrica. Uruguay ha recorrido un camino muy positivo durante las últimas décadas. Cada año aumentan las ventas de vehículos eléctricos, cada año mejora la oferta tecnológica y de marcas, y cada año crece la confianza de los usuarios. Pero tampoco debemos conformarnos. La participación de la movilidad eléctrica dentro del parque automotor sigue siendo muy baja. De cada 100 vehículos que circulan por las calles, apenas 2 son eléctricos. Todavía estamos
en el comienzo del camino. Por eso creemos que las políticas públicas deben seguir enviando señales claras. Los incentivos no tienen por qué ser eternos, pero sí deben evolucionar con previsibilidad. La previsibilidad también es una política pública. En ese sentido, creemos que las decisiones como la incorporación del IMESI a los vehículos eléctricos envían una señal que genera incertidumbre y que perfora una política energética que Uruguay venía construyendo hace muchos años. Más allá de la discusión sobre un impuesto en particular, lo importante es preservar reglas claras, previsibles, consistentes, que permitan a las personas y a las empresas y a los inversores tomar decisiones de largo plazo y con confianza. Por eso desde Auder hemos propuesto la creación de un ámbito permanente de diálogo entre el sector público y privado que permita discutir estas políticas con anticipación y construir una hoja de ruta compartida para la movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, debemos seguir promoviendo el recambio hacia flotas eléctricas en el transporte público, acelerar la incorporación en sectores productivos donde la electrificación ya es técnicamente viable. Y ese desarrollo debe ir incorporado a una mirada integral. El segundo uso de las baterías, su reciclaje, su disposición final, son desafíos que también debemos planificar desde ya y que serán abordados en este Congreso. Pero junto con el crecimiento del parque automotor aparece otro desafío igualmente importante, la infraestructura de carga. Si aspiramos a una movilidad verdaderamente masiva, tenemos que empezar hoy a construir la red que necesitamos dentro de 5 o 10 años. Necesitamos más cargadores rápidos de acceso público, facilitar las inversiones, incorporar infraestructura de carga en nuevos desarrollos, lograr que recorrer Uruguay en un vehículo eléctrico sea una experiencia natural, sencilla y previsible. Con este objetivo, desde Auder impulsamos la creación de una mesa de infraestructura de carga que esperamos comience a funcionar el próximo mes. Electrificar el transporte no consiste solamente en vender más autos, consiste en construir el ecosistema para que el desarrollo suceda con naturalidad. Pero la era de la electricidad también nos obliga a mirar un poco más allá del presente. No alcanza solamente con incorporar nueva generación renovable. También tenemos que empezar a construir el sistema energético que necesitamos dentro de 10 o 20 años. En ese contexto, el almacenamiento dejará de ser un complemento para transformarse en uno de los componentes centrales del sistema eléctrico. A medida que aumente la participación de energías renovables, también crecerá la necesidad de incorporar flexibilidad, capacidad de respaldo y nuevas herramientas para gestionar la red. Todo indica que esa transformación ya comenzó. Basta mirar lo que está ocurriendo en los principales mercados eléctricos del mundo, donde el almacenamiento está pasando rápidamente de ser una tecnología emergente a convertirse en parte de la infraestructura esencial del sistema. El hidrógeno verde también representa una oportunidad estratégica para el Uruguay, no solamente por el combustible en sí, sino por todo lo que puede generar alrededor. Por la posibilidad de desarrollar nueva infraestructura, fortalecer nuestros puertos, capacidades logísticas, redes de transporte y seguir generando empleo de calidad, especialmente en el interior del país. Este tipo de proyectos tienen el potencial de movilizar inversiones de una escala que trasciende al propio sector energético. Por eso, debemos seguir generando las condiciones para que encuentren en Uruguay un lugar donde puedan desarrollarse. Porque más allá del ritmo que finalmente tenga esta industria, va a formar parte del sistema energético que se viene. Por último, hay un tema que tampoco quiero eludir. Uruguay atraviesa un proceso de exploración petrolera en su plataforma marítima. Desde Auder creemos que conocer nuestros recursos naturales nunca puede ser una mala noticia. Explorar es conocimiento, y el conocimiento siempre fortalece la soberanía. Pero la verdadera discusión no empieza si encontramos petróleo. La verdadera discusión empieza antes. ¿Qué país queremos ser si ese hallazgo ocurre? Porque una decisión de esa magnitud trasciende un periodo de gobierno. Requiere estrategia nacional, ambiental, industrial, económica, fiscal, tecnológica y también de defensa de nuestra soberanía. Si Uruguay quiere estar preparado para cualquiera de los escenarios, hay herramientas que entendemos deberían formar parte de la agenda desde ya. Un observatorio independiente para el seguimiento ambiental de esta actividad, la constitución de un fondo soberano que asegure una administración responsable de ingresos públicos y una planificación de largo plazo que permita transformar esta eventual riqueza en desarrollo sostenible para el Uruguay y para las próximas generaciones. Amigas y amigos, las políticas energéticas tienen una característica muy particular. No se diseñan para el próximo semestre ni para el próximo periodo de gobierno. Se diseñan para la próxima generación. Por eso debemos seguir cuidando de uno de los activos más valiosos que tiene el Uruguay. Nuestra capacidad de construir políticas energéticas de largo plazo,
y con amplio consenso. Ese fue uno de los pilares de la primera transformación energética y estoy convencido de que también será uno de los pilares de la segunda. Quisiera terminar con una reflexión. Hace algunos años discutíamos cómo producir electricidad de manera más limpia. Hoy discutimos cómo construir desarrollo a partir de esa electricidad. La era de la electricidad ha comenzado y la verdadera pregunta ya no es qué está pasando en el mundo. La verdadera pregunta es qué decisiones vamos a tomar como país frente a esta nueva realidad. Desde Auder queremos ayudar a construir esa respuesta, con propuestas, con diálogo, con conocimiento técnico y con visión de largo plazo. Y sobre todo, con la convicción de que el futuro energético del Uruguay todavía está por escribirse. Muchas gracias. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Seguimos compartiendo con ustedes imágenes y sonido que hemos recogido en la 12ª edición de la TAM Renovables, este evento organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER. El segundo en hacer uso de la palabra en el acto de inauguración fue el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Dijo también, e incluso hizo algunos anuncios importantes de cara al futuro. Le decíamos al presidente que queríamos estar, más allá de las dificultades de agenda, y después de escuchar un mensaje con tanto contenido, tan claro, con visión, que no es autocomplaciente, aunque sí reconoce lo que ha avanzado el Uruguay en esta materia, nos reafirma la importancia que tiene esta actividad y la necesidad de ser coherente con lo que planteaba el presidente de proponernos nuevas metas, nuevos desafíos y salir de un lugar que puede ser, y sobre todo cuando uno sale del Uruguay, un lugar de comodidad, de reconocimiento por lo hecho por nuestro país en materia de avance en las energías renovables y colocarnos entonces nuevas metas y mantener siempre la mirada hacia el futuro. Desde mi punto de vista, esta instancia es una instancia, en primer lugar, fundamental, pensada desde el gobierno para reafirmar un compromiso y un rumbo. Y la prioridad que asignamos a la construcción de un modelo de país centrado en la sostenibilidad y que apuesta justamente al desarrollo sostenible como paradigma y que tiene en el desarrollo de las energías renovables un núcleo fundamental en esa perspectiva de desarrollo. Debemos reafirmar entonces un rumbo estratégico como país que se exprese en políticas de Estado, que como bien se señalaba Uruguay tuvo la madurez y la capacidad de construir, se reafirme y se renueve hacia el futuro. Y esto es importante decirlo en estos tiempos, que reafirmamos la prioridad y la apuesta a las energías renovables, porque en este mundo tan cambiante, con tantas incertidumbres y en estos contextos políticos donde afortunadamente todo se debate, no siempre con la profundidad que uno quisiera, pero afortunadamente todo se debate y se pone en cuestión, tuvimos en esta coyuntura discusiones, análisis, intercambios sobre la apuesta del país a una de las líneas centrales de esta estrategia, que es la apuesta a la movilidad eléctrica, y creo que las decisiones adoptadas reafirman, como sostuvimos y seguiremos sosteniendo, este rumbo que es un rumbo estratégico del Uruguay y una apuesta que hoy está consolidada, que se ha reafirmado y que yo digo, mirando los acontecimientos recientes, que está confirmada y ratificada con la llegada de nuevas y prestigiosas marcas, con la reducción de costos,
de marcas importantes que vienen liderando el sector y que son, insisto, la respuesta a esa reafirmación y ratificación de un rumbo que es un rumbo del gobierno, que es una apuesta prioritaria del gobierno, pero lo más importante que es una apuesta del Uruguay a seguir siendo líder en América Latina en esta materia. El rumbo entonces es el rumbo estratégico de la construcción del desarrollo sostenible del país, es la concepción de la necesidad de no quedarnos en el Maracaná energético, excelente síntesis del aporte que hace el presidente en esta apertura, y vaya si en estos tiempos mundialistas es un llamado de atención a las dificultades y las consecuencias de dormirnos en los logros pasados y la necesidad entonces de reafirmar los rumbos y las nuevas apuestas hacia el futuro. Volvemos a ratificar que Uruguay apuesta a transitar la segunda transición energética y que en esta era de la electricidad tenemos que asumir el desafío de llevar a sectores que todavía hoy en el mundo y en Uruguay siguen siendo intensivos en el consumo de energéticos fósiles, la electricidad, y priorizar entonces sectores claves como el del transporte, al que me venía refiriendo, y también llevar y avanzar hacia la eficiencia y el mayor uso de energía eléctrica en la industria. Dos sectores claves que definimos como prioridad, transporte e industria, que deben procesar cambios y transformaciones en este camino de la transformación energética del Uruguay. Y con esa mirada de futuro nos proponemos también, y vinculado a esto, una cuestión que me parece clave y que tiene que ver con mucho de lo que estamos trabajando puertas adentro en el gobierno y en lo que queremos trabajar con todas y todos los sectores representados aquí en esta sala, que es lo que yo denomino el desafío de enlazar las dos revoluciones tecnológicas, las dos grandes transformaciones que Uruguay debe abrazar, impulsar decididamente, que es la transformación energética con la transformación digital. Y vaya si hoy podemos y debemos ver la relación directa que tienen ambas tecnologías y poder ver hoy que, por ejemplo, el desarrollo de los data centers, fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, y tantas perspectivas de presente y de futuro que ya tiene planteado el mundo, que tiene planteada la región y que Uruguay debe incorporar y liderar, necesitan energía como parte esencial de los proyectos de desarrollo, y en gran medida el mundo de los data centers mira al Uruguay y nosotros apostamos a seguir impulsando la transformación digital, porque Uruguay procesó, como bien decía el presidente, una transformación energética que nos posiciona con una plataforma para plantearnos y encarar nuevos desarrollos. Esa es, en primer lugar, entonces, la mirada que volvemos a compartir con ustedes. Este es un camino esencial para el Uruguay. El gobierno ratifica la apuesta y la prioridad para continuar recorriéndolo juntos en esta era de la electricidad. Seguimos apostando a las renovables. Lo segundo y más breve es que creo que estas instancias deben ser, también con la misma perspectiva que nos desafiaba el presidente, instancias para compartir qué hemos hecho. Si estamos convencidos y compartimos esa visión y esa mirada de hacia dónde avanzar, compartamos qué avanzamos, expresemos compromisos en realidades concretas, y en ese sentido compartir que desde el Ministerio de Ambiente acompañamos decididamente el liderazgo que en esta materia tiene el Ministerio de Industria, Energía y Minería, aportamos esta mirada de mediano y largo plazo, de apuesta a la sostenibilidad, de impulso de la economía circular, de generación de incentivos y promociones,
y en ese marco de renovación de nuestra normativa y construcción de una normativa de estímulo y de desarrollo. Planteábamos el año pasado aquí mismo el desafío que teníamos desde esta perspectiva en avanzar hacia una mejor gestión de las baterías cuando pensamos en movilidad eléctrica, la necesidad de promover el segundo uso, la necesidad de asumir el desafío del almacenamiento a la vez que el desafío de la generación con renovables. Y hoy compartimos con ustedes que avanzamos en la promulgación del decreto 227/25, que se plantea justamente y establece un marco normativo en relación a las baterías, sobre baterías, que nos va a permitir avanzar en la dirección que nos comprometíamos. Además de avanzar en la normativa, estamos trabajando en la articulación de promoción de las energías renovables y protección de la biodiversidad. Y esto es importante a la hora de entender los tiempos y los trabajos de evaluación ambiental que lleva adelante el Ministerio y sobre todo las medidas de compensación, de corrección, de mejora que se elaboran allí pensando, y estoy mirando aquí a algunos desarrolladores de parques eléctricos, el equipo que lideró esta transformación, que siempre, y no me canso de reconocer, cuando veo a Ramón Méndez, cuando veo a Gonzalo Casaravilla, a Cecilia San Román, donde desde aquella visión que nos llevó a proponerle al ingeniero Kramerman, ministro de la época, la creación de una unidad ambiental en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, seguimos pensando y valorando la importancia que tiene en conciliar desarrollo con protección ambiental y tener ese cuidado, por ejemplo, en el cuidado de las distintas rutas de las aves, necesaria y fundamental para la construcción y diseño de los parques eólicos, los parques solares, y en esa línea seguimos desarrollando normativa y buenas prácticas. Y finalmente, la articulación entre promoción de la transformación energética y promoción de un nuevo modelo de gestión de los residuos. Y en ese sentido, el estímulo, la promoción y la articulación de proyectos de cogeneración y proyectos que nos permitan la transformación de ese pasivo ambiental tan desagradable que es la basura y que son los residuos, en activos energéticos a partir de proyectos innovadores que el Uruguay tiene y que tiene que desarrollar más ambiciosamente. Finalmente, y para terminar, porque ya me he extendido, el mensaje de siempre. Si es un proyecto país, si es una política de Estado, necesariamente tiene que articular el esfuerzo de los distintos actores de la sociedad. Por supuesto, el gobierno comprometido, impulsando, empujando, apoyando, liderando, pero fundamentalmente el trabajo conjunto con el sector privado. Uruguay, en aquellos años, yo cuento cuando salgo del país, que a veces nos viene bien, porque internamente solemos ver el vaso medio vacío, lo que falta y las críticas que ayudan para seguir avanzando, pero ni bien uno sale del aeropuerto Carrasco, es Uruguay la referencia en la transformación energética, la referencia en el compromiso ambiental y la ratificación de que no hemos hecho todo mal, sino que avanzamos en algunas direcciones correctas. Pero tenemos que seguir en ese camino y recordamos que tuvimos $7.000 millones de inversión en el sector, con un liderazgo de nuestra empresa pública UTE fundamental, $3.000 millones. Y eso es la expresión concreta en números de que esta transformación fue posible por el trabajo conjunto y el esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado fundamental. Y por supuesto con un aporte clave de la academia y de la universidad. Ayer, con esta noticia termino, firmamos debajo de la firma de la ministra de Industria y Energía, debajo de la firma del ministro de Economía, Gabriel Odone, un decreto que en las próximas horas firmará el presidente de la República,
que justamente promueve esta articulación al interior del gobierno en clave de promoción, creando un ámbito interinstitucional de coordinación y estímulo de políticas de aprovechamiento energético de los residuos y proyectos de cogeneración. Creo que es un paso más en este camino de expresar en hechos el compromiso y de seguir sumando esfuerzos en una dirección que tiene ni más ni menos que como destino mejorar la calidad de vida de las uruguayas, de los uruguayos y hacer de este pequeño país un gran país de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Ingresamos en nuestro tercer bloque y lo seguimos haciendo con lo que fue el acto inaugural de las jornadas, de las 12ª jornadas de LATAM Renovables, este evento organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Quien hizo uso de la palabra a continuación del ministro de Ambiente fue la titular de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. No solo hizo un análisis de la historia de esta política, que según ella y según todos es una política de Estado, sino que además habló del presente y del futuro. Por eso dividimos su ponencia en dos partes. Aquí, la primera parte de lo que dijo la ministra de Industria. Ustedes saben que Uruguay, nuestro país, y las condiciones que se trabajaron durante todos estos años, de la que todos ustedes fueron parte, se ha hecho con mucho esfuerzo y con una visión de largo plazo, que era el otro tema que me parece que también han mencionado los que me precedieron en la palabra. Hemos construido durante muchos años este trabajo, este esfuerzo, que hoy posiciona a nuestro país de la manera que lo posiciona y que hoy además nos permite pararnos de una manera distinta, y ustedes fueron y serán parte de eso. El mundo está hablando de energía. Así que el año pasado nos encontramos hablando acá de inteligencia artificial y está buenísimo el eslogan porque creo que la era de la electricidad llegó. Es un cambio de paradigma, está bien lo que planteaba Diego, comparto 100%. Y Uruguay no está parado hoy donde están muchos otros países, hablando de electricidad y de energía en particular. A veces vivimos tan inmersos en nuestra realidad cotidiana, lo decimos en el equipo siempre del Ministerio, que perdemos perspectiva de la realidad que tenemos en nuestro país. Pero si levantamos la vista y miramos lo que sucede alrededor, en la región, en el mundo, vemos un escenario internacional atravesado por una enorme incertidumbre. Conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, cadenas logísticas que se interrumpen y que están interrumpidas en este mismo momento, precios que cambian de un día para otro, en el mismo día, y países que vuelven a preguntarse algo que creían resuelto. ¿Cómo garantizar la energía que necesitan para funcionar en el día a día? Y creo que todavía no hemos logrado transmitirle suficientemente a nuestra ciudadanía el enorme valor que tiene el lugar desde el Uruguay y desde dónde se está parando Uruguay para enfrentar este escenario que acabo de mencionar. Porque aún con los desafíos que tenemos, que son muchísimos, y que los vamos a atravesar juntas y juntos, por supuesto que tenemos esos desafíos. Nuestro país ofrece algo que hoy vale muchísimo en el mundo: certezas. Certezas para las familias, certezas para quienes invierten, certezas para quienes producen, certezas sobre algo tan básico como poder garantizar energía disponible y confiable, todos los días. Eso no ocurrió por casualidad. Claro que no. Como me han escuchado decir más de una vez, hace ya varios años Uruguay tomó una decisión estratégica que acaban de mencionar Diego y Edgardo, una decisión que exigió planificación, inversión pública y privada y la capacidad de mirar más allá de un periodo de gobierno. Apostó a transformar profundamente su matriz eléctrica y a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y claro que no le sacamos el cuerpo a ese tipo de discusiones.
Y claro que está bien hablar en estas jornadas de combustibles fósiles. ¿Y hacia dónde va Uruguay en la perspectiva que tenemos? ¿Qué visión que tuvieron muchos de los que están sentados acá y los liderazgos políticos que dijeron que sí a esas decisiones políticas? Porque para avanzar en este sentido hay que tener liderazgo político y tomar las decisiones a tiempo. Y en aquel momento probablemente no se alcanzaba a dimensionar. Yo fui parte de ese equipo desde un lugar distinto, de asesoramiento, pero quiero creer que también contribuí con mi granito de arena en aquel momento a formar parte del equipo de Gonzalo. Pero yo creo que en ese momento no dimensionábamos la importancia de la decisión que estábamos tomando y lo que estábamos llevando adelante. Parecía una discusión técnica, lejana, reservada para especialistas y, cómo no decirlo acá, para ingenieros, ¿no? Y hoy sabemos que no lo era. Hoy tenemos el resultado de ese trabajo compartido. Hoy vemos cómo los conflictos internacionales afectan el precio del petróleo, alteran los mercados energéticos y generan incertidumbre en buena parte de todo el mundo. Países que dependían fuertemente de los combustibles fósiles tuvieron que enfrentar aumentos muy importantes en sus costos de energía, con impacto sobre la producción, el empleo, los alimentos y el costo de vida de las personas. Lo estamos viviendo hoy eso. Uruguay pudo enfrentar ese escenario desde otro lugar. El cambio de la matriz bajó considerablemente el costo de abastecimiento de la demanda. Ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo. A la vez que amplió considerablemente las diferentes fuentes de generación renovable. Y como todos ustedes saben, tenemos un promedio del entorno de 98% de abastecimiento de lo que es la electricidad en nuestro Uruguay a partir de fuentes de energía renovable. Somos uno de los países con mayor participación de este tipo de energías en su matriz eléctrica a nivel mundial. Y esto no es una abstracción, es algo que impacta directamente en la vida de nuestra gente. Y ese es el nexo que no podemos olvidar cuando venimos a hablar acá. Nosotros no trabajamos per se, siempre decimos que tiene que tener un sentido la gestión que consideramos, y es para que le transforme la vida a nuestra gente. Si no, estamos hablando en escritorios o tratando de despuntar vicio, como digo yo, pero en realidad la decisión de todos ustedes cuando forman parte del ecosistema termina repercutiendo en la vida de nuestra gente. Entonces, ¿significa que somos menos vulnerables a las crisis internacionales? Claro que sí, a pesar de que hemos tenido que tomar decisiones respecto al precio de los combustibles todos estos meses. Significa que los vaivenes del precio del petróleo tienen un impacto mucho menor sobre nuestro país. Significa que contamos con una mayor estabilidad para producir, para invertir y para crecer. Quizás muchas veces no lo percibimos justamente porque las cosas funcionaron. Porque mientras en otras partes del mundo la energía se convertía en un factor de enorme incertidumbre y los precios del gasoil y la nafta se dispararon un 60% y un 40%, en Uruguay la vida pudo continuar con relativa normalidad. No estoy negando con esto las dificultades que hemos venido teniendo, ni los impactos que hemos tenido que comunicar, pero no tienen nada que ver con lo que ha pasado, no solo con los vecinos, sino también en la región y en el mundo. Y en esta matriz, la que nos permitió tener una gran gestión de los combustibles en estos tiempos, la matriz, la refinería y también nuestras empresas públicas. También nos pasa esto porque tenemos empresas públicas en Uruguay. Y eso es política pública, como decía Diego. Eso es política pública. Eso es planificación. Y eso también es soberanía. Y en esa clave también me quiero parar. Porque cuando tomamos decisiones, permitimos que Uruguay sea menos vulnerable y más independiente. Cuando hablamos de energía no hablamos solamente de electricidad, y también lo decían los compañeros que me precedieron, hablamos de seguridad, hablamos de independencia de nuestro país. Hablamos de la capacidad que tenemos para decidir nuestro propio rumbo, sin quedar rehén de conflictos que ocurren a miles de kilómetros de distancia de nuestro país. Por eso hoy el mundo vuelve a hablar de energía, y por eso hoy el eslogan es la era de la electricidad. Porque entendió que la energía no es simplemente un insumo más de la economía, como decía Diego, sino que es una condición indispensable de nuestro desarrollo. Y justamente porque Uruguay hizo las cosas bien durante muchos años, es que hoy tenemos una base sólida sobre la cual construir el futuro. Pero sería un error pensar que el trabajo ya está hecho. Y ustedes también lo dijeron recién. Al contrario, sí tendremos desafíos. ¿Cuántas reuniones hemos tenido y cuántas tendremos? Esta mesa que decía Diego que arranca en breve para tener una mesa permanente de construcción entre todas y todos. El crecimiento de la demanda
la llegada de nuevas inversiones, el desarrollo industrial, la movilidad eléctrica y los desafíos de la transición energética nos exigen que no nos durmamos y que sigamos avanzando. Ingresamos, amigos, en nuestro último bloque y lo hacemos con la segunda parte de la alocución de la ministra de Industria, Energía y Minería. Fernanda Cardona habló de dónde está parado el Uruguay con respecto al tema de la matriz energética, pero también habló del futuro que nos espera como país, no solo al interior, sino también en la región y en el mundo. Uruguay hizo una transformación eléctrica, como decíamos recién, que es reconocida, pero también es cierto que en los últimos años venimos con un atraso en materia de incorporación de nueva capacidad de generación y eso es algo que tenemos que corregir ya. Por lo que decía Diego, porque tenemos una planificación que es muy desafiante y que si no la ponemos en práctica ya no vamos a llegar. Y por eso es que nos hemos fijado una meta ambiciosa para este quinquenio, que es ampliar la generación en 500 megas, por lo menos, de energía renovable con energía fotovoltaica. No porque esté de moda hablar de energías limpias, sino porque es una necesidad estratégica para el país. Todos sabemos que la demanda de energía crece año a año, esto no se los voy a explicar a ustedes, lo conocen mejor que yo, el crecimiento vegetativo de consumo, impulsado por un desarrollo económico que estamos buscando, por el aumento de la electrificación, por nuevas formas de producir y vivir, pero además debemos prepararnos para los grandes proyectos nacionales que ya mencionaron ustedes también, que se vienen, ojalá en breve pueda darles una buena noticia en la que venimos trabajando hace muchos meses, pero además proyectos que van a requerir cada vez más energía confiable, competitiva y sustentable. Planificar significa anticiparse, como decían ustedes, es previsibilidad, claro que es previsibilidad. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estoy convencida que estamos trabajando con esos parámetros, así que ahí tenemos un primer gran acuerdo con los amigos de Auder. UTE avanzó en esa planificación, van a hacer uso de la palabra muchos de mis compañeros en estas 2 jornadas, va a hablar la directora de Energía, va a hablar de Wilson Sierra, va a hablar Andrea, va a hablar Cecilia, por lo tanto no me toca a mí entrar en el doble clic, lo van a hacer ellas y ellos en estos 2 días. Pero UTE está planificando eso. Y ya algún anuncio hemos hecho, que nos dejó mucho más tranquilo a todas y todos acá. En abril de este año, junto al presidente de la República, estuvimos en Cerro Largo para anunciar el inicio de la construcción de la planta que hasta ahora va a ser la más grande, solar, con 75 megas. Y en este año también anunciamos la construcción de otras 3 nuevas plantas de generación fotovoltaica distribuidas en distintos departamentos del interior del Uruguay. Y voy a detenerme en este aspecto y en esta decisión. Porque podríamos haber optado por hacer una sola planta en un solo lugar del Uruguay. Como ustedes saben, seguramente hubiera sido mucho más sencillo, menos complejo de diseñar, de planificar y de llevarlo adelante desde el punto de vista operativo. Pero decidimos recorrer otro camino, porque desde el Ministerio nos hemos propuesto que la transición energética también sea una herramienta para descentralizar oportunidades para toda nuestra gente. Y por eso hablamos de transición verde con equidad territorial. Cada obra significa empleo local, contratación de empresas de la zona, movimiento económico en cada zona, desarrollo de capacidades locales y nuevas oportunidades para todos los territorios de Uruguay. Queremos que las empresas públicas también sean motores de desarrollo local y regional. Y por supuesto que también las empresas privadas. Por eso elegimos distribuir estas inversiones en distintos departamentos del interior, porque creemos que el desarrollo debe llegar a todas y todos. Y les adelanto algo más, y esta es la parte que está esperando Diego y algún compañero más de acá. Estén atentos, porque en pocos meses, muy pronto, vamos a tener novedades sobre la planta que se desarrolla en Río Negro,
Y el esfuerzo no va a terminar ahí, porque tengo además el gusto de anunciar que en pocos meses vamos a comunicar las bases de otras convocatorias de solar que van a ser trabajadas con el sector privado. Y a esto se va a sumar, por supuesto, y acá no voy a hacer doble clic, pero sí me va a sacar las ganas, voy a despuntar el vicio de por lo menos hacer anuncios que ustedes conocen muchísimo, porque acá también hay academia, y eso es importante, porque esta agenda se trabajó con la Dirección de Energía y con la Academia de Uruguay. Estamos trabajando también en desafíos de hibridación de los parques, y lo vamos a llevar adelante, por dos motivos principales. Primero, porque es mucho más eficiente desde el punto de vista locativo de las redes. Y segundo, porque es un nuevo esquema de negocio para la gente que ya apostó en el momento en Uruguay y ya está instalada. Entonces, eso también es un desafío para nosotros, ver cómo hibridamos la robustez con el que Uruguay ya cuenta. Así que ya estamos trabajando también en eso. Ariana va a hablar de microgeneración, que también es un tema que están esperando. Vamos a hablar porque estamos terminando ya un decreto que tiene que ver con microgeneración. Intentamos con ese trabajo además encontrar un equilibrio entre lo que pasó en Uruguay, lo que espera la gente que está ya también instalada y tener un mediano plazo que sea satisfactorio y beneficie a todo el ecosistema en microgeneración. Necesitamos que el Estado y el sector privado trabajen juntos. Claro que tenemos un acuerdo en eso. Es parte del éxito que tuvo el Uruguay en esto. Las inversiones que vienen requieren previsibilidad, como decíamos recién, reglas claras y una planificación seria. Por supuesto que compartimos eso también. Ese es el camino del que hemos venido formando parte y que vamos a seguir construyendo con compromiso. Otro gran vector de nuestra política energética del que quiero hablarles, porque ha sido la vedette de los últimos tiempos, es la movilidad eléctrica. Y la gente que me conoce sabe que yo no le quito el cuerpo a discutir ciertas cuestiones, porque está bien y porque es parte de mi rol, además, en este momento. Y este es un buen momento para reflexionar, como decía Diego hoy, tomarnos un tiempo de pensar juntos y juntas sobre cómo ha evolucionado esta política y cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar, en los que estamos convencidos, como Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tenemos que seguir. Desde el inicio, la estrategia fue acompañar el desarrollo de una tecnología que entonces era incipiente, generando las condiciones para que más personas pudieran adoptarla con confianza, porque la confianza es absolutamente importante para llevar adelante políticas públicas exitosas. Y esa política dio resultados, claro que los dio. Hoy la movilidad eléctrica dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más presente en las calles de nuestro país. Hace algunos años existían muchas dudas sobre la autonomía de los vehículos, la infraestructura de carga, los costos o la experiencia de uso. Hoy ese escenario es muy distinto, pero muchos de estos temas también persisten. Las ventas se incrementaron exponencialmente, llegaron nuevas marcas y modelos al país, los decíamos hace un ratito, y con ello la oferta se amplió y miles de usuarios comprobaron que esta tecnología responde a sus necesidades. La confianza que hoy existe es, en buena medida, fruto de una política pública consistente que no vamos a abandonar. Y es, en ese sentido, que no le quito el cuerpo a este intercambio. Las políticas públicas se planifican, se evalúan, se miden y se recalculan. Se actualizan según la evolución y los contextos en los que estamos trabajando. Hoy los usuarios tienen confianza porque la política pública logró generar esa confianza. El otro día veía una publicidad de una empresa, de una marca muy conocida, seguramente esté presente, que decía algo así como: antes de que la movilidad eléctrica fuera una opción, hubo que construir confianza. Brillante. Es tal cual. Es lo que traduce cuál fue el proceso que caminamos en eso. Y vaya que la hemos construido y seguiremos construyéndola. Seguimos profundizando los incentivos para que cada vez más uruguayos y uruguayas puedan optar por la movilidad eléctrica, para que sea una experiencia fluida, natural, como decía Diego. Vamos a seguir ampliando la red de cargadores en todo el país. Pasamos de tener 300 cargadores públicos en el 2024 a tener 435 el año pasado y proyectamos cerrar este año con 600 cargadores en total, duplicando en 2 años la cantidad de cargadores del año 2024. Actualmente tenemos un poco más de 500 y para finales de 2027 esperamos contar con 1000 cargadores públicos. Además, seguimos promoviendo la instalación de puntos de carga en los hogares. Próximamente, me han escuchado decir, va a salir una pauta publicitaria que estamos trabajando con la Dirección de Energía y con UTE
para que llegue a todos los hogares del Uruguay cómo funciona la movilidad eléctrica, para que se entienda cuáles son los desafíos que tiene una familia cuando decide comprar un coche eléctrico. Así como le pasa cuando compra un celular y sabe que va a tener el cargador, y sabe dónde tiene la garantía, y sabe dónde lo puede llevar si se le rompe. Eso tiene que pasar con los vehículos eléctricos. Y en eso estamos apostados para que próximamente UTE y la Dirección de Energía van a trabajar ese anuncio donde vamos a hablar de carga eléctrica y vamos a hablar de carga privada, porque la carga en los hogares descomprime la carga pública y es más inteligente que lo hagamos. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. Los esperamos la próxima a las 11 de la mañana, el próximo lunes, aquí a través de BTV para una nueva edición de Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los invitamos entonces la próxima semana.